¿Cómo albergar la presencia de Dios en tu habitación y nunca se irá? Cierra la puerta. No la cierres con fuerza, ciérrala como quien sella un pacto. Porque lo que estás a punto de escuchar no es una idea bonita para decorar tu fe. Es una llave antigua, peligrosa para la rutina, incómoda para la duda, y si la aplicas, puede cambiar tu habitación en el lugar donde tu alma vuelve a respirar. Te lo digo así, sin suavizarlo. Hay personas que oran y sienten silencio. Y hay personas que entran a un cuarto y el aire parece distinto, como si la paz tuviera peso, como si el miedo no se atreviera a hablar. La diferencia no es suerte. La diferencia es presencia. Tal vez ya lo has sentido alguna vez. Ese momento extraño en que te arrodillas, dices dos frases y de repente todo adentro de ti se queda quieto. No porque la vida se arregló, sino porque algo mayor llegó. No siempre lo puedes explicar, pero lo sabes. Es como si una lámpara se encendiera detrás de tu pecho. Y entonces te preguntas, casi con temor, ¿por qué no puedo vivir así siempre? ¿Por qué viene y se va? ¿Por qué a veces siento que Dios está cerca y otras veces siento que mi cuarto es solo paredes? Ahora escucha esto con atención, porque aquí empieza el misterio. Dios no es un visitante caprichoso. Pero tú y yo, sin darnos cuenta, muchas veces convertimos la habitación en un lugar donde la presencia entra y no encuentra dónde quedarse. Y no voy a darte frases rápidas para sentirte mejor 5 minutos. Quiero llevarte a un lugar más profundo, más real, más transformador. Quiero que tu cuarto deje de ser un cuarto y se convierta en un altar. Quiero que tu cama deje de ser el lugar donde te caes rendido por el cansancio y se vuelva el lugar donde se rompe el peso invisible que te persigue. Quiero que tu habitación sea ese sitio al que regresas cuando todo afuera es ruido y allí, en silencio, la presencia de Dios te envuelve como un manto. Pero antes tienes que entender lo que casi nadie se atreve a decir. La presencia de Dios no se sostiene con emociones, se sostiene con hambre, con honra, con orden, con una decisión que se toma cuando nadie te ve. Porque hay una diferencia entre buscar a Dios y albergar a Dios. Buscar es ir por momentos, albergar es preparar casa, buscar es tocar la puerta, albergar es poner mesa, buscar es decir ven, albergar es decir quédate. Y aquí viene la primera verdad, la más simple y la más ignorada. Tu habitación no es solo un lugar físico, es un ambiente espiritual. Las atmósferas existen, tú lo sabes. Entras a un lugar donde hubo gritos y lo sientes. Entras a un lugar donde alguien lloró y lo percibes. Entras a un lugar donde hubo amor y te calma. ¿Por qué? Porque las decisiones, las palabras y los hábitos dejan huellas. Y si lo natural deja huellas, cuánto más lo espiritual. En la Biblia la presencia de Dios no era un concepto abstracto. Era algo tan real que provocaba temblor, reverencia, fuego, nube, dirección. Desde el inicio, Dios caminaba con el ser humano. Génesis capítulo 3 muestra a Dios acercándose, buscando, hablando. Luego, con el tabernáculo, la presencia se volvió centro del campamento. En Éxodo capítulo 40, la nube cubría el tabernáculo y la gloria llenaba el lugar. No era poesía, era señal, era realidad. Y aquí viene el detalle que te va a abrir los ojos. Dios siempre ha buscado un lugar donde habitar. Siempre. Cuando el pueblo salió de Egipto, Dios dijo algo que define todo este tema. Éxodo capítulo 25, versículo 8. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Esa frase es un mapa. Habitaré. No visitaré, habitaré. Ahora, tú dirás, pero eso era antes. Eso era el tabernáculo. Eso era otro tiempo. Y aquí es donde el misterio se vuelve personal, porque el deseo de Dios no cambió. Cambió la forma. Antes, Él habitaba en un lugar. Ahora, Él habita en personas. Primera de Corintios capítulo 6 versículo 19 dice que somos templo del Espíritu Santo. Y si tú eres templo, tu habitación es el terreno donde ese templo se activa, se limpia, se ordena, se consagra. Pero no te confundas, no es que Dios esté limitado a tu habitación, es que tu habitación puede convertirse en el lugar donde tú aprendes a vivir consciente de Él.
Y cuando aprendes conciencia, tu vida entera se transforma. Ahora, vamos a entrar en la parte incómoda. Te lo voy a decir con amor, pero con verdad. Hay cosas que apagan la sensibilidad espiritual. No porque Dios se vaya enojado como un humano, sino porque tu interior se enturbia y entonces tú ya no percibes. Y cuando no percibes, orar se siente como hablar al techo. Efesios capítulo 4, versículo 30 dice: «Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios». Contristar no es destruir. Contristar es entristecer, es apagar el gozo de la relación, es volver pesada la comunión. Y tú puedes tener una casa hermosa, un cuarto ordenado, una Biblia en la mesa, y aún así tener un ambiente interior caótico que no sostiene presencia porque sostiene ansiedad, resentimiento, doble vida o distracción constante. Por eso hoy no vamos a hablar solo de poner música suave y prender una vela. No. Vamos a hablar de construir un lugar para Dios en tu vida diaria, y tu habitación será el laboratorio donde se demuestra si es real. Te voy a contar algo, porque esto no se entiende solo con teoría. Hubo un tiempo en que yo oraba por costumbre. Oraba y terminaba igual. Leía y mi mente se iba. Me arrodillaba y mi corazón estaba en otra parte. Hasta que una noche, cansado de repetir lo mismo, dije una frase que me salió más como un grito que como una oración. Señor, no quiero una visita, quiero una habitación llena. No pasó algo espectacular al instante. No se movieron objetos, no escuché truenos, pero sentí una convicción suave y firme, como una mano sobre el pecho. Prepara casa. Y ahí entendí que mi cuarto estaba lleno, pero no de Dios. Estaba lleno de ruido, de pantallas, de conversaciones que yo no debía mantener, de hábitos que dejaban una puerta abierta, de cosas pequeñas que parecían inocentes, pero que drenaban mi hambre. Porque el problema no es que Dios no quiera estar. El problema es que muchas veces tu habitación está diseñada para todo menos para Él. Así que vamos a hacer un recorrido. No te apresures. Si tú aplicas lo que viene, tu cuarto puede convertirse en un lugar donde el miedo pierde autoridad, donde la mente se aquieta, donde la oración deja de ser un esfuerzo y se vuelve un encuentro. Y lo más fuerte es esto: no solo lo sentirás tú. La atmósfera tocará a otros. Personas entrarán a tu casa y preguntarán por qué se siente paz aquí. Y tú vas a sonreír porque sabrás el secreto. Primer fundamento, el principio del aposento. En la Escritura hay lugares que se repiten como símbolos de intimidad. Uno de ellos es el aposento alto. Hechos capítulo 1 muestra a los discípulos perseverando unánimes en oración. Hechos capítulo 2 muestra el derramamiento del Espíritu. No fue en una plaza llena de ruido, fue en un lugar apartado, preparado, perseverante. Jesús mismo enseñó un patrón. Mateo capítulo 6, versículo 6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Observa el detalle, entra, cierra, en secreto. No es solo una instrucción física, es una estrategia espiritual. La puerta cerrada habla de enfoque, habla de separación, habla de prioridad. Y aquí viene lo que casi nadie hace: convertir ese aposento en un pacto constante. No un lugar al que vas cuando estás desesperado, sino un lugar que te espera como un altar encendido. Segundo fundamento, la honra dirige la presencia. En el Antiguo Testamento, la presencia estaba asociada a honra y santidad. No porque Dios sea frágil, sino porque la presencia es fuego. Y el fuego, cuando se encuentra con basura, no lo convierte en comodidad, lo convierte en alarma. Isaías capítulo 6 muestra a un profeta que, al ver la gloria, no dijo qué hermoso. Dijo: ay de mí, que soy muerto. La presencia revela, la presencia ilumina, la presencia no solo consuela, también limpia. Entonces, si quieres albergar la presencia en tu habitación, no empieces por el exterior, empieza por la intención. Tu cuarto debe saber, por decirlo así, para qué existe. Si tu habitación solo es un centro de distracción, la mente lo asociará con distracción. Pero si tu habitación se convierte en un sitio de encuentro, tu alma entrará con otra postura. Y aquí viene la primera práctica que cambia todo. Declara tu habitación como lugar apartado.
No me refiero a repetir frases vacías, me refiero a una decisión verbal con fe. En la Biblia, las palabras no eran decoración, eran decretos. Job capítulo 22, versículo 28 dice: determinarás asimismo una cosa y te será firme. Cuando tú declaras con autoridad, estás alineando tu voluntad con el propósito. Entra a tu habitación y di en voz audible, con calma y con certeza: esta habitación pertenece al Señor. Este lugar es un altar. Aquí se honra a Dios, aquí se busca a Dios, aquí se escucha a Dios. Y ahora viene el micromisterio. No lo digas una vez, dilo varios días, porque estás reeducando tu atmósfera interior. Estás enseñándole a tu mente que ese espacio no es para ansiedad, no es para vicios, no es para pensamientos oscuros, es para presencia. Tercer fundamento: la limpieza no es estética, es gobierno. Te voy a decir algo que parece simple, pero tiene profundidad. Hay gente que quiere presencia en un cuarto desordenado por dentro y por fuera. Y a veces Dios, en su misericordia, llega igual, pero si quieres sostener, necesitas orden, porque el orden es lenguaje espiritual. En Génesis capítulo 1, el Espíritu se movía sobre la faz del abismo y Dios trajo orden. La creación es el testimonio de que Dios transforma caos en forma. Y cuando tú ordenas tu habitación con intención espiritual, estás imitando el patrón del cielo, establecer gobierno. Así que sí, limpia, ordena, pero no como quien hace aseo por obligación. Hazlo como quien prepara un lugar para un rey, porque cuando honras, tu enfoque cambia. Quita lo que te distrae, quita lo que te ensucia la mente, quita aquello que te arrastra a hábitos que luego te dejan vacío. Y aquí no quiero ser ambiguo. Hay objetos, contenidos, hábitos y rutinas que abren puertas. Efesios capítulo 4, versículo 27 dice: ni deis lugar al diablo. Lugar significa espacio, oportunidad, terreno. Hay cosas que parecen pequeñas, pero son terreno cedido. Entonces hazte una pregunta que no muchos se atreven a hacer. ¿Qué en mi habitación alimenta mi fe y qué en mi habitación alimenta mi carne? Y cuando digo carne, no hablo solo de pecado evidente. Hablo de todo lo que te roba hambre, te roba sensibilidad, te roba silencio interior. Puede ser una pantalla encendida hasta tarde, puede ser una música que te agita, puede ser conversaciones que vuelven impuro tu enfoque, puede ser el hábito de acostarte con resentimiento, puede ser la costumbre de despertar corriendo sin Dios. ¿Tu cuarto es un altar o es un mercado? ¿Es un lugar de encuentro o es un lugar de fuga? Cuarto fundamento: la presencia se sostiene con una ley invisible llamada perseverancia. Aquí es donde muchos fallan. Quieren sentir algo fuerte hoy y cuando mañana no sienten, abandonan. Pero la presencia no es un botón, es una relación. Y las relaciones se construyen con constancia. Salmo 27, versículo 4, revela el corazón de alguien que entendió esto. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. Observa, buscaré, no buscaré un día, buscaré como estilo de vida. Y luego dice: que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová. Ese es el lenguaje de alguien que no quiere visitas, quiere habitación constante. Así que establece un momento diario. No te voy a poner horarios, no te voy a hablar de minutos. Lo que importa es el pacto, un momento en que tu cuarto se convierte en tu aposento. Y aquí viene un secreto práctico. Al principio, aunque no sientas nada, quédate. No huyas al ruido, no abras el teléfono, no negocies con la distracción, quédate. Porque al quedarte, le estás enseñando a tu alma una nueva obediencia. Dios es primero. Quinto fundamento: la palabra es el mobiliario de la presencia. Hay personas que quieren sentir presencia, pero no quieren llenarse de palabra. Y la palabra no es información, la palabra es alimento, la palabra es luz, la palabra es espada, la palabra es fundamento. Juan capítulo 1 dice que el Verbo era Dios. Así que cuando tú abres la escritura en tu habitación, no estás abriendo un libro cualquiera, estás abriendo una puerta. Y cuando tú lees con hambre, algo se alinea. Empieza con lecturas que construyen atmósfera. Por ejemplo, Salmo 91, versículo 1.
El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Observa la palabra habita, habitar. Eso es lo que queremos, no visitar, habitar. Lee también Juan, capítulo 14, versículo 23. Jesús dijo que si alguien le ama, guardará su palabra, y el Padre le amará, y vendrán a él, y harán morada con él. Morada, no una visita. Morada. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, dice que Él está a la puerta y llama. Y si alguien oye y abre, Él entra y cena. Cenar es intimidad, es permanencia, es tiempo compartido. Y ahora la pregunta inevitable: ¿cómo abro esa puerta en mi habitación? Aquí viene lo que harás desde hoy, y no lo harás como ritual vacío, sino como acto de fe. Entra, cierra la puerta, respira, apaga lo que te roba y di con honestidad: Señor, aquí estoy. No vengo a pedir primero, vengo a estar contigo, vengo a darte lugar. Luego lee un pasaje, no corras, léelo despacio. Repite una frase, deja que te atraviese, y entonces ora con base en lo que leíste. Por ejemplo, lees Salmo 91, versículo 1, y oras: Padre, hoy elijo habitar, no solo pasar. Enséñame a permanecer, que esta habitación sea abrigo, que mi mente aprenda a morar bajo tu sombra. Y aquí viene el giro que muchos no esperan. Cuando tú haces esto cada día, llega un momento en que tu habitación te llama. Llegas cansado y antes de abrir redes, sientes una invitación silenciosa, como si tu alma supiera el camino de regreso. Eso no es imaginación, eso es formación espiritual, eso es disciplina convertida en deleite. Pero todavía no te he dicho lo más importante. Hay un elemento que cambia la atmósfera más que cualquier otro. Y cuando lo aplicas, la presencia deja de ser intermitente y empieza a ser compañía. Y ese elemento es obediencia. La obediencia es el aceite que mantiene la lámpara encendida. Porque la presencia se disfruta, pero también se honra. Juan capítulo 14, conecta amor con guardar la palabra. No es legalismo, es relación real. Así que aquí te lanzo una pregunta que puede doler, pero te puede liberar. ¿Hay alguna área de tu vida donde tú sabes que Dios te ha hablado y tú sigues negociando? No lo ignores, porque esa negociación crea ruido interior, y el ruido interior es uno de los mayores ladrones de presencia. Y aquí cierro este bloque con una promesa y un misterio, para que no sueltes el hilo. En el próximo bloque voy a enseñarte cómo sellar tu habitación espiritualmente, cómo romper ciclos de opresión que se reciclan de noche, cómo consagrar tu cama, tu puerta y hasta tus pensamientos, usando principios bíblicos que han sostenido avivamientos silenciosos por generaciones. Y también voy a revelarte la frase exacta que debes decir cuando sientas que la presencia se está apagando. Una frase que no es mágica, pero sí es una llave. No te vayas, porque lo que viene puede explicar por qué a veces orabas y algo se cortaba de repente. Y cuando entiendas eso, tu habitación no volverá a ser la misma. Si llegaste hasta aquí, es porque algo dentro de ti no se conforma con una fe superficial. Hay una sed que no se apaga con frases bonitas, y esa sed es buena, porque la sed es señal de vida. Lo peor no es sentir vacío. Lo peor es acostumbrarse a él. Así que ahora vamos a ir al corazón del asunto. ¿Cómo albergar la presencia de Dios en tu habitación y que no se vaya? Y cuando digo que no se vaya, no estoy prometiendo que siempre sentirás escalofríos o lágrimas. Estoy prometiendo algo más profundo, una conciencia constante, una atmósfera estable, una comunión que se vuelve hogar. Primero, tienes que comprender una diferencia que cambia todo: presencia manifiesta y presencia permanente. Dios está en todo lugar, eso es verdad. Salmo 139 lo expresa con fuerza: ¿a dónde me iré de tu espíritu? Pero también hay momentos en que Dios se manifiesta. Y esa manifestación está ligada a condiciones del corazón, a fe, a honra, a obediencia, a hambre. La presencia permanente es el pacto de morada, como en Juan capítulo 14, versículo 23. La presencia manifiesta es cuando el cielo se nota. Y tú no solo quieres saber que Dios está, tú quieres vivir en esa casa interior donde el cielo se nota.
Entonces, ¿cómo se construye esa casa? Te voy a llevar a una imagen bíblica poderosa. En Éxodo capítulo 33, Moisés hablaba con Dios. Y la Escritura dice que Jehová hablaba con Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Pero hay un detalle que casi nadie enfatiza. Cuando Moisés volvía al campamento, Josué se quedaba en el tabernáculo. Se quedaba. No era el líder visible, pero era el guardián del ambiente. Eso es hambre. Eso es permanencia. Muchos quieren la unción de Moisés, pero viven como si la presencia fuera visita ocasional. Josué entendió algo. Si cuido el lugar me cuida. Tu habitación puede convertirse en ese tabernáculo donde tú aprendes a quedarte. Ahora vamos a lo práctico, sin perder lo espiritual. Paso clave, establece un umbral santo. Tu puerta es un símbolo, no porque la madera tenga poder, sino porque tú necesitas señales físicas que eduquen tu mente espiritual. Cuando Jesús dijo, cierra la puerta en Mateo capítulo 6, estaba enseñando que la intimidad requiere un umbral, un límite, una dentro y una fuera. Así que cada vez que cruces la puerta de tu habitación para tu tiempo con Dios, hazlo con intención. No entres como quien va a perder el tiempo. Entra como quien entra a audiencia y antes de sentarte, di una frase corta de honra. Por ejemplo, Espíritu Santo, eres bienvenido en este lugar y yo elijo honrarte. Esa repetición transforma tu postura interna. Ahora lo que viene es delicado pero necesario. Renuncia al doble ambiente. ¿Qué significa? Significa que tu habitación no puede ser altar por la mañana y basurero por la noche. No puede ser lugar de adoración y luego lugar de inmundicia mental, porque eso crea conflicto interno, y el conflicto interno te roba sensibilidad. No porque Dios no pueda tocarte, sino porque tú te vuelves insensible. Isaías capítulo 57, versículo 15, dice que Dios habita con el quebrantado y humilde de espíritu. Observa, habita. Hay una morada asociada a una condición interna. Humildad, rendición, pureza de intención. Entonces, si tú quieres presencia constante, cuida lo que consumes en ese espacio, cuida lo que hablas en ese espacio, cuida lo que piensas en ese espacio. Y si fallas, no te escondas, arrepiéntete rápido. El arrepentimiento no es teatro, es limpieza inmediata. Primera de Juan capítulo 1, versículo 9 dice que si confesamos, Él es fiel y justo para perdonar y limpiar. Limpiar. Eso es clave, porque la limpieza restaura sensibilidad. Aquí viene un análisis de impacto que tal vez necesitas escuchar. Muchas personas no pierden la presencia porque Dios se aleja. La pierden porque su conciencia se endurece. Y cuando la conciencia se endurece, la oración se vuelve mecánica. Y cuando la oración se vuelve mecánica, tu corazón deja de esperar. Y cuando deja de esperar, la presencia manifiesta se vuelve rara. Por eso tu habitación debe ser un lugar donde tu conciencia se mantiene tierna. ¿Cómo se mantiene tierna? Con 3 prácticas: confesión, gratitud, adoración. Confesión, no solo pecados grandes, también actitudes, orgullo, resentimiento, envidia, apatía, pereza espiritual. Di, Señor, límpiame, no quiero traer basura a tu casa. Gratitud, la gratitud cambia atmósferas. Salmo 100 dice, entra por sus puertas con acción de gracias. No es una metáfora bonita, es una puerta espiritual. Adoración. La adoración no es un género musical, es una postura. Puedes cantar suave o puedes hablar con reverencia, pero adora, porque cuando adoras, tu alma deja de mirarse a sí misma y mira a Dios. Y donde Dios es exaltado, el ruido pierde dominio. Ahora, microgancho, porque si estás atento, vas a recibir una llave que puede cambiar tus noches. Hay una razón por la que muchas opresiones espirituales se intensifican en la habitación y especialmente en la noche. Y no es solo por cansancio. Es porque la noche revela lo que el día distrae. Y el enemigo ama trabajar donde haya aislamiento y pensamientos sueltos. Pero aquí viene la buena noticia. También la noche es el escenario donde Dios se revela con fuerza cuando el cuarto está consagrado. Jacob tuvo un encuentro de escalera al cielo en la noche. Samuel oyó la voz de Dios en la noche. Pablo y Silas cantaron en la noche y algo se quebró. Así que, ¿cómo consagras tu noche?
Consagra tu cama, no como superstición, sino como autoridad espiritual. Antes de acostarte, ora por tu descanso. Declara Salmo 4, versículo 8. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Declara Salmo 127, versículo 2. A su amado dará Dios el sueño. Luego pide cobertura. Salmo 91, versículos 11 y 12 hablan de ángeles encargados. No es fantasía, es promesa. Y ahora viene la frase que te prometí. La frase que dices cuando sientes que el ambiente se está apagando, cuando tu mente se dispersa, cuando sientes pesadez, cuando parece que algo interrumpe. Señor, vuelvo al primer amor. Ordena mi casa por dentro. Yo te doy el trono, no la visita. Esa frase no es un hechizo. Es un acto de rendición, es una alineación, y cuando tú rindes el trono, la presencia encuentra lugar. Ahora, aquí viene el momento de interacción que quiero que hagas de verdad, porque esto no es solo contenido, es un pacto público que fortalece tu decisión. Escribe ahora mismo en los comentarios, yo preparo casa. Sí, escribe, yo preparo casa. Porque cuando lo escribes, estás declarando que tu habitación no seguirá siendo terreno de batalla, será territorio de Dios. Y quiero leerte. Quiero saber cuántos de ustedes están listos para convertir su cuarto en altar. ¿Sigo? Hay otro elemento histórico poderoso que sostiene esta enseñanza y viene de cómo Dios trataba con lugares consagrados. En el templo había atrio, lugar santo y lugar santísimo. No todos entraban al mismo nivel. Había progresión, había reverencia, había límites. Tu habitación también puede tener niveles, no físicos, sino de hábitos. Atrio, la entrada donde dejas el ruido, apagas el teléfono, respiras, pides perdón si hace falta, agradeces. Lugar santo, la palabra y la adoración, lees, meditas, respondes a Dios. Lugar santísimo, silencio y escucha. Aquí es donde muchos nunca llegan porque les da miedo el silencio. Pero el silencio no es vacío. El silencio es espacio para que Dios hable. Primera de Reyes, capítulo 19, muestra a Elías esperando. Dios no estaba en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un silbo apacible y delicado. Ese silbo casi nadie lo oye con pantallas encendidas. Entonces practica silencio. Siéntate y di, Señor, aquí estoy. Habla y quédate. Si vienen pensamientos, no pelees con ellos, entrégalos. Di, te doy esto y vuelve. Ahora te anticipo otro misterio que vas a entender si permaneces. Cuando tu habitación se convierte en altar, no solo cambias tú, cambian tus decisiones, cambia tu apetito, cambia lo que toleras. Empiezas a rechazar cosas que antes aceptabas, no por miedo, sino porque ya probaste algo mejor. Y ahí es cuando se cumple una palabra que parece sencilla, pero es explosiva. Santiago, capítulo 4, versículo 8. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Ese acercamiento no es ocasional, es una dinámica. Mientras más te acercas, más consciente eres. Mientras más consciente eres, más lo honras. Mientras más lo honras, más se manifiesta. Y ese círculo se vuelve tu nueva normalidad. Ahora, antes de cerrar este bloque, voy a sembrar la semilla del final, porque quiero que llegues hasta el cierre con hambre. Hay una práctica final que convierte tu habitación en una fortaleza contra ataques repetitivos, contra pesadillas, contra ciclos de opresión, contra ansiedad nocturna. Y esa práctica tiene que ver con lo que se habla dentro de tu cuarto cuando nadie escucha, porque tus palabras son puertas. Y en el próximo bloque te voy a mostrar cómo construir un altar de palabras, cómo ungir tu ambiente con escritura sin caer en ritualismo, y cómo detectar la señal más sutil de que estás a punto de experimentar una visitación profunda. Y además, te voy a mencionar el nombre del siguiente video que debes ver después de este. Uno que va a disparar tu fe y te va a enseñar a encender un altar diario que transforma tu casa completa, no solo tu habitación. No te vayas, porque si llegaste hasta aquí, lo que viene puede ser el punto de quiebre que estabas esperando. Si quieres que continúe con el siguiente bloque, escribe en comentarios. Continúa el altar.